Bueno, les voy a contar una pequeña historia. Había una vez un chavito que a sus 5 años su mamá lo llevó a que se pintara el pelo, su mamá, no el chavito, y se encontró un libro que le impresionó porque la portada era el hocico de un San Bernardo lleno de baba y cruzado con sangre. 20 años después yo soy ese chavito y ese libro era Cuyo de Stephen King. Entonces les voy a platicar de un libro de ese güey que es otro de los que me marcaron definitivamente. Voy a platicar de este libro que se llama 22-11-63. No se espanten si son como 900 páginas. Stephen King, les voy a platicar un poquito de este güey. Es, yo creo que el escritor por el que yo me hice escritor, porque igual todos lo ubicamos en general por ser este carnal de lentes medio extraño que tiene en Twitter una playera con una calavera de posada y que hemos visto un chingo de películas basadas en su obra. Tiene un chingo de fans, un chingo de haters y que puede poner un tweet y activa al mundo. Uno de los escritores más importantes en Estados Unidos en la lengua inglesa y que es para mí mi maestro más grande porque nadie ha hablado del terror en el siglo XX como este güey. Obviamente todos conocen la máxima referencia que es The Shining. Here's Johnny. Carrie, que es otra de las grandes películas de terror. Christine, que es la película esta de un coche poseído. Obviamente It, que gracias a Stephen King todos los niños de generación 80s odiamos a los payasos. Stand By Me, la de Cuenta Conmigo, la de la escena clásica de que van los niños corriendo en las vías del tren y el tren se los va a cargar, que están buscando. Esa película está basada en un cuento de Stephen King. En este libro pronto va a salir una serie. ¿Por qué? Porque ya este güey tiene diarrea literaria. Entonces ya sus libros son 800, 900, 1000 páginas. Y esta serie va a salir más o menos a mediados en el President's Day. Y es protagonizada por James Franco. I'm gonna tell you something. It's gonna seem crazy. I need you to go in this closet. Take a look around. Then I'll tell you everything. Yo les voy a platicar un poquito del libro para que lo lean. Igual si empiezan ahorita, lo terminan cuando salga la serie. ¿Por qué? Porque por razones lógicas, siempre en películas y series adaptadas se pierde muchísimo de los libros. El argumento es un profesor de literatura que se llama Jake Epping, que como un chingo de protagonistas del libro de Stephen King es un antihéroe. ¿Por qué es un antihéroe? Porque son perdedores, no tienen ninguna característica especial, no son guapos, no son amados, no son Thor, no son Brad Pitt. Son personajes muy normales tirándole a losers que están enfrentados a algo extraordinario. Este profesor de repente tiene que dar clases nocturnas a adultos para sacar lana y en una de esas clases uno de sus alumnos le cuenta la historia de cuando él era niño y le cuenta una tragedia marca Stephen King. Todo esto pasa en las primeritas páginas. From out of town, am I right? Lo trauma la historia del crimen de este güey y por otro lado, un dueño de un merendero vende hamburguesas e invita a Jake y lo lleva al sótano y en el sótano abre una puerta y es una entrada a 1957. ¿Por qué? Pues porque es Stephen King. Ahí es donde empieza la fantasía, porque vas descubriendo cómo es el viaje en el tiempo. Y aquí Stephen King se inventa su propia manera de viajar en el tiempo. Como todos los héroes trágicos, tiene que una misión y tiene que pagar un precio. ¿Cuál es su misión? Se lo dice el del merendero. Tú tienes que hacer que no maten a Kennedy. El libro se empieza a poner muy interesante. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir en 1957. You should be here. If I had my life. Algo que a mí me gusta muchísimo, que no sé si a ustedes les pueda gustar, es que está contada en primera persona. El protagonista va contando el libro. ¿Qué hace esto? Que sea una historia mucho más rápida y que te involucres en los personajes mucho más rápido. Y donde empieza lo más cabrón, Stephen King hizo una investigación exhaustiva de la época.
además de que la vivió. Entonces empiezas a conocer Estados Unidos y el mundo de 1957, 58, 59. You see, the past doesn't want to be changed. When you're close to changing something, you feel it push back. Si te gusta ese momento de la historia, es increíble, porque Stephen King algo tiene es clavarse en detalles. Detalles desde marcas de cigarros. Stephen King le encanta la música, entonces hay 1000 referencias musicales en el libro, en todos sus libros, literarias, de cultura pop. Entonces son estímulos. Everything you say is a lie. El protagonista empieza a conocer a las personas más destacadas de esa época. Y es entonces cuando el libro comienza a subir de tensión. Conoce a Lee Harvey Oswald, conoce a la esposa de Lee Harvey Oswald. Se convierte como en una novela de acción en la que pues, estás escuchando, leyendo un diálogo de Lee Harvey Oswald y él te está contando qué piensa de Kennedy. Y evidentemente llega el punto en el que el güey tiene que detener el asesinato. Para esto también obviamente van ocurriendo cosas en el presente. Es tan largo el libro porque este güey, Stephen King, le encanta hacer backstories de sus personajes. A mí es algo que al principio me costaba mucho de él, que me está contando la historia de Cuyo, del perro, y casi nos cuenta el papá de Cuyo. Pero una vez que le agarran el gusto a eso, les va a parecer bastante enriquecedor. Pero bueno, entonces llegan al punto, no, tampoco se los voy a arruinar, ya para eso va a estar Netflix, para arruinárselos. Llega el punto en el que ocurre el momento del asesinato, algo pasa, el protagonista regresa al presente y ahí es donde Stephen King se convierte en el maestro del terror, porque hay una realidad alterna y entonces la historia se va lejísimos, porque ya te plantea la hipótesis de qué hubiera pasado si algo ocurre en el momento del asesinato de Kennedy con el mundo. Y te plantea que el mundo se fue a la mierda de maneras increíbles. Y ya no les voy a adelantar más, pero insisto, le pueden dedicar 1 horita diaria al libro y se lo echan en 3-4 semanas. Y si no, les puedo recomendar otra cosa. Hay otro libro de Stephen King que se llama La Zona Muerta. De hecho, hay una película de David Cronenberg, protagonizada por Christopher Walken. If the future were in your hands. ¿Qué pasa en ese libro? De hecho, hay un episodio de South Park, aquel en el que Cartman se avienta del techo y cae en la nieve y de repente él como que puede ver el futuro y todo eso. Bueno, ese episodio, que es muy cagado, como todos los de South Park, está basado enteramente en este libro. Un profesor también tiene un accidente, queda en coma, despierta del coma y el güey tocando a las personas, cosa muy práctica, puede ver el futuro de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Toca a un vendedor, y de repente se da cuenta que este vendedor se convierte en presidente de Estados Unidos y desata una guerra nuclear. Entonces, el argumento es un poco parecido. ¿Por qué? Porque este güey se da cuenta que tiene que detener a este cabrón, pero Stephen King no se repite, sino es como si hubiera aprendido todo ese pedo, todo lo que escribió en esa novela, que era joven todavía, que su estilo no estaba tan definido, lo traslada a pero ya siendo completamente un maestro en hablar de violencia, de sexo, de los miedos más profundos que tiene la sociedad norteamericana, que eso es lo más fuerte que ha hecho ese güey, hablar de los miedos. Y uno de los grandes miedos que tienen es al futuro y al qué pasaría si las cosas hubieran sido distintas. Es un libro, no es pesado, pero es muy largo. Evidentemente no hay que ser demasiado optimistas, son 890 páginas, pero lo que sí les puedo asegurar es que si lo terminan de leer, se van a quedar enamorados de Stephen King. Eso sí, si pasan 3 semanas y no han llegado a la página 100, pues igual déjenlo y espérense a Netflix. No hay que tenerle miedo a los libros muy largos, a menos que sean de los escritores rusos esos del siglo XIX, esos sí son súper de hueva. ¿Por qué la gente podría amar o odiar a Stephen King? Los intelectuales lo odian. ¿Por qué? Porque es uno de los escritores más vendidos en la historia. Evidentemente el éxito caga. Y la gente piensa que si algo se vende muchísimo, es como una hamburguesa, es como una Coca-Cola, es barato y es vulgar. Los que lo amamos, entendemos que es un güey que habla de todas las vertientes que tiene el terror. Terror psicológico, terror tecnológico, thriller, el terror que te generan los padres, los extraterrestres, los perros. Es un escritor
que habla del miedo. Hay pocas cosas que sean tan humanas, tan naturales como el miedo. Entonces, si les gusta explorar ese mundo, en serio que Stephen King les va a dar muchísimo que pensar, muchísimo para asustarse, y neta no le hagan caso a todos los críticos que dicen que él nunca va a ganar un premio Nobel. Seguramente no, pero hay grandes escritores que nunca lo ganaron y hay escritores malísimos que sí lo ganaron. Entonces no se dejen guiar por eso. Es un escritor muy divertido que no los va a aburrir para nada. Les puede gustar o no, pero aburrido no va a ser. E insisto, y si quieren saber de miedo, quieren asustarse y realmente ver hasta dónde puede llegar una mente retorcida, no hay ninguna tan retorcida como la de este güey. Espero que les haya gustado. Compren el libro. Pueden seguirme en @laplumadelpollo y checar mi página, que es laplumadelpollo.com, que hay cuentos, hay crónicas, hay historias, hay cosas de deporte. Entonces, si les gusta dar una leída, pueden darse una vuelta por ahí, platicarme de qué otro autor quieren que hablemos, de qué otro libro, más libros de Stephen King. Vamos a hablar de los libros más largos que son divertidos o de lo que sean. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Soy El Pollo y hasta el siguiente video. Einstein Albert o Tesla Nikola. Aquí ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran. Vamos a tener clase con Albert Einstein, ¿no? Y este es tipo de lectura o práctica. No, pues de lectura, chingue su madre.